necesitar a esa subclasificación de variables categóricas, ¿sí? Eh, Habíamos visto el concepto de clasificación ordenada y de diagrama de tallo y hojas como, digamos, como el primer análisis que yo haría o que se debería hacer si yo tengo un conjunto de datos y yo quiero describirlo, el conjunto, ¿sí? De ahí habíamos dicho, si yo tengo una cantidad muy grande de datos, capaz que yo para poder presentarlos mejor, los podía resumir a esos datos. Y ahí es donde aparecía el concepto este de distribución de frecuencia, ¿sí? Entonces, habíamos empezado a ver que una distribución de frecuencia yo la puedo armar. Básicamente, una distribución de frecuencia va a ser un cuadro, ¿sí? Un cuadro de datos, en el cual yo lo que hago es agrupar los datos, es decir, los resumo haciendo grupos de datos, ¿sí? Entonces, a ver, si yo quiero armar una distribución de frecuencias desde cero, lo primero que tengo que saber es cuántos grupos tengo, o cuántos grupos voy a armar, que decíamos, teníamos sugerencias, algunos libros, algunos autores nos daban sugerencias, y después teníamos la regla de Sturges, que también es una sugerencia, nada más que en términos matemáticos, ¿sí? La segunda pregunta era cuál era el ancho de los grupos, es decir, cuántos datos voy a meter en cada grupo, ¿sí? Que ahí hacíamos, para calcular el ancho o la amplitud, el máximo menos el mínimo dividido la cantidad de grupos que yo quería, ¿sí? Y eso me daba un valor. Ahí acordémonos que este valor que me da el cociente este que yo le pongo acá, ¿sí? Ese valor yo lo tengo que agrandar, sí o sí lo tengo que llevar, ¿no es cierto? Un poco más, hacerlo un poco más grande, porque se acuerdan que por el criterio de los límites de cada grupo, si yo dejo este valor así tal cual exacto con la división, lo que seguro va a pasar es que el último dato, ¿sí? En este caso el mayor, el X máximo, no va a estar en ningún grupo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Eso lo habíamos visto, lo habíamos trabajado y lo habíamos experimentado en la clase anterior. O sea que esto sí o sí lo tengo que agrandar, generalmente se lo agranda a números múltiplos de 5 decíamos, o múltiplos de 10, cuestión de que sea fácil, digamos, como para armar, digamos, los grupos, ¿sí? No hay un número exacto del que tenga que tener el ancho, ¿sí? Eso va a depender mucho del que hace el estudio, ¿sí? En algunos casos esto se trabaja como prueba y error, es decir, uno agarra una tabla y más o menos ve si entran los datos, si coinciden, si más o menos tiene, el cuadro queda de manera, digamos, representativa, es decir, representa bien el conjunto de números. Ya vamos a ver en el ejemplo de estos conceptos de qué es representativo, de cuál es la forma, ¿sí? Pero en definitiva, lo que les tiene que quedar a ustedes es que respecto a todas estas sugerencias, digamos, que le hacemos de cuántos grupos, de la amplitud, son sugerencias. Eso lo podemos manejar libremente este, cuando vamos armando esta distribución de frecuencias, ¿sí? El tercer paso era armar o calcular los límites, es decir, los límites hablábamos de que desde qué valor hasta qué valor van a entrar en esos grupos que nosotros armamos, ¿está bien? Y ahí nos quedamos porque el último ejercicio que vimos fue un segundo, el último ejercicio fue este de acá de los departamentos en Nueva York, del costo de departamento, los precios, donde ahí trabajamos un poquito de cómo armar los límites eh, y cómo calcular los puntos medios de cada grupo, ¿sí? Bueno, en el práctico, ¿con qué continuamos? Continuamos con el punto 4 del práctico, de la guía, que dice, lo corro esto para acá, si no molesta.
Dice, los datos sin procesar mostrados a continuación son los cobros por electricidad y gas durante el mes de julio del año 93 para una muestra aleatoria de 50 departamentos de 3 habitaciones sería en Manhattan. Entonces acá, esto sería lo que pagó, ¿no es cierto? Lo que pagó de electricidad y gas en cada departamento de un conjunto de 50 departamentos que hay en Manhattan. Bueno, con esos datos me piden que formemos una distribución de frecuencia, ¿sí? Primero, con 5 intervalos de clase, es decir, 5 grupos. Me pide que lo agrupemos en 5, con 6 intervalos de clase, es decir, armemos con 6 grupos y con 7 grupos, ¿sí? Esto es básicamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Lo que tendríamos que hacer es, una vez que tengo la cantidad de grupos, averiguar el ancho. Lo tengo acá, a ver, vamos a verlo así rápidamente. Yo acá en el Excel, en este Excel, lo que hice fue, me voy a poner un poquito más grande. Estos son los datos, ¿sí? Los datos dice sin procesar, los datos sin procesar. Y de estos datos me pide que arme distribuciones de frecuencia cuadros con 5, 6 y 7 grupos, ¿sí? Bueno, yo lo primero que hice fue ordenarlo de menor a mayor, ¿sí? ¿Por qué los ordené de menor a mayor? Para saber cuál era el máximo, ¿sí? Y cuál era el mínimo valor, ¿sí? O sea, lo importante, digamos, en el caso ahora, cuando queremos armar distribuciones de frecuencia, es ubicar cuál es el máximo de los valores que tenemos y el mínimo, ya que hay digamos, sería el departamento que más paga, es el que paga $213, y el departamento que menos paga de luz y gas es $82, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve saber el máximo y el mínimo? Y bueno, porque yo para trabajar calculando el ancho, para calcular la amplitud de cada grupo, voy a tener que calcular el rango, ¿de acuerdo? Que era el máximo menos el mínimo. Entonces, el rango, decíamos, serían los 213 menos el 82. O sea, el máximo, el X máximo acá, el máximo menos el X mínimo. Y me da 131. Yo a esto es lo que lo tengo que dividir. Yo tengo que hacer 131 dividido la cantidad de grupos que quiero, ¿tá? O sea, vamos a ver, lo voy a hacer con 7 para ver qué nos da. Si, esto sería el ancho, ¿cierto? De cada grupo, el ancho que debería tener cada grupo, si consideramos que tenemos que armar 7 grupos. Entonces, si yo hago 131 dividido 7, ustedes van a tener que, les va a dar este importe de acá, los 18,71. Acá tengo esa opción, 18,71. Sería 131 dividido 7, 18,71. Ahora, habíamos dicho, si yo tomo esta cantidad de amplitud, ¿qué va a pasar? Que el último grupo no me va a considerar el 213, que es mi valor mayor, ¿sí? Eso va a pasar. Entonces yo tengo sí o sí que agrandarlo, sí o sí que llevarlo a un número más grande. Lo podría haber llevado a 19, lo podría haber llevado a 19. Pero como decíamos, bueno, los anchos, lo mejor es trabajar números cómodos, ¿sí? Números redondos. Entonces acá la idea fue llevarlo a 20, ¿sí? Lo llevé a 20. Entonces con los 20 yo empecé a armar mi distribución. La otra decisión que hay que tomar acá, una vez que yo tengo determinado el ancho,
es determinar desde dónde voy a comenzar, ¿sí? Desde qué valor voy a comenzar. Yo puedo comenzar desde el primer valor que yo tengo, desde el menor, que son los 82, ¿sí? Y de ahí ir sumando 20, ¿sí? Que es el ancho. Es decir, empiezo con 82, sumo 20, me daría 102. Pero bueno, yo en este caso también hay que considerar que los límites también es conveniente que sean redondos, digamos, o que por lo menos sean algún tipo de número que sea fácilmente manejable, ¿está bien? Entonces, em, la propuesta es empezar con 80, ¿sí? O sea, yo acá fíjense, este es mi cuadro inicial, digamos, voy a empezar con 80, ¿sí? Por una cuestión de comodidad para el cálculo, ¿sí? Porque fíjense que si yo a 80 le sumo 20, voy a llegar a 100. Entonces voy a decir 80 a 100, 100 a 120, 120 a 140, 140 a 160 y así, hasta 220, ¿tá? Entonces de esa forma ya tengo mis grupos, ¿no es cierto?, con sus correspondientes límites cada uno. Esto mismo que hice con 7, esto mismo se puede hacer, o hay que hacerlo, el ejercicio me pide que lo haga con 5 y con 6. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Fíjese que con 5 y con 6, acá yo empecé con 82. ¿Sí? Bueno, para mostrarles que no pasa nada, yo puedo empezar con el menor valor también. Lo único que los límites me quedan un poco, digamos, no, los números no son muy lindos, digamos, ¿está bien? Eso es pero no hay nada que me diga que sí o sí tenga que hacerlo de una forma o de otra, ¿está bien? Es simplemente comodidad de cada uno. Entonces, les dejo para ustedes que trabajen con 5 y con 6 y que vean y que prueben a ver cómo les da los grupos con distintos anchos para cada uno, ¿está bien? Yo voy a trabajar con 7. Bueno, una vez que tengo los grupos, ¿sí? El siguiente paso es armar lo que sería la distribución de frecuencias en sí. Porque hasta ahora lo único que tenemos es digamos, cómo hice yo para dividir este grupo en 7 grupos, ¿sí? Este conjunto de datos en 7 grupos. Una vez que tengo esto, ahí sí ya empiezo y agrego esta columna que se llama frecuencia, que esa va a ser, en definitiva, la distribución de frecuencia, ¿sí? Una distribución de frecuencia de datos. ¿A qué llamamos frecuencia en estadística? Y particularmente, ¿a qué llamamos frecuencias en una distribución de frecuencias? Bueno, en estadística en general, la frecuencia hace alusión a cantidad de datos, ¿sí? Es la cantidad en valores absolutos de datos que yo tengo, ¿está bien? Ya, puede ser una frecuencia, la frecuencia de mi muestra sería la cantidad de datos que yo tengo en una muestra. La frecuencia en ciertas categorías, yo digo, bueno, ¿cuántos alumnos tengo que tengan ojos celestes, supongamos? ¿Sí? Entonces yo digo, cantidad de datos, porque tengo 50 alumnos con ojos celestes. Perfecto, esa es la frecuencia de una categoría en especial. Ahora, cuando hablo de frecuencia en una distribución de frecuencia, esto va a ser alusión a decir cuántos datos hay en cada grupo que yo armé, ¿sí? En cada uno de los grupos, cuántos datos hay. Y ahí es donde también me juega o me sirve, perdón, me sirve haberlos clasificado, haberlos ordenado previamente, ¿sí? ¿Por qué? Pues yo voy a decir, fíjense, yo tengo que poner aquí la cantidad de datos que hay en el primer grupo. Y el primer grupo va de 80 a 100. Entonces yo tengo que poner cuántos datos hay que tengan, que vayan desde el valor 80 hasta el valor 100. Entonces me voy a la clasificación ordenada que yo hice, el ordenamiento, por eso que lo ordené, y me pregunto, de 80 a 100 ¿cuánto hay? Bueno, hay 1, el 82, 90, ¿está dentro de 80 a 100? Sí,
95 sí, 96 sí, y 102 ya me paso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay 1, 2, 3 y 4 datos que van en el grupo de 80 a 100. De 100 a 120, ¿cuánto hay? Y bueno, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y acá ya me paso, ¿sí? O sea que hay 7 en el siguiente grupo. Y así sucesivamente tengo que ir contando cada uno de las frecuencias, qué cantidad de datos hay en cada frecuencia. Eso es lo que va a pasar a esa columna, ¿sí? Corro de vuelta por acá. Fíjense, acá está el 4, está el 4, y está el 7 que decíamos el segundo, y bueno, acá sería 9, 13, la cantidad de datos, 9. ¿Cuál es el control que me surge acá como para saber si yo conté bien? Y bueno, el control que tengo que hacer es que la suma de esta columna me tiene que dar el total de datos que yo tengo, ¿sí? En el grupo. El total de datos que yo estoy analizando, ¿está bien? En este caso son 50. Entonces el control que habría que hacer acá, que me va a decir, bueno, está bien, hicimos bien el trabajo, contamos bien. Bueno, entonces básicamente ese sería armar una distribución de, digamos, la primera parte de un cuadro de distribución de frecuencia. Entonces, eso sería, dice, forma una distribución, en el práctico dice, forma una distribución de frecuencia con 5, con 6, con 7, ya armamos con 7, ya sabemos armar con 6, con 5. El B dice, forma de distribución de frecuencia con 7, con los siguientes límites de clase, 80 pero menos de 100, 100 pero menos de 120, etcétera, que esto es lo que, por eso yo quise trabajar con 7, porque me llevaba a hacer el inciso B también, ¿sí? O sea que el A y el B, entonces ya lo tenemos listo. Bueno, sigamos. El punto 5 dice, construya una distribución de frecuencia de los valores de las acciones. ¿De qué habla acá? Y se refiere hacia el ejercicio 1, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer yo? El ejercicio 1 lo voy a dejar para que ustedes lo hagan en la casa, ¿sí? O sea que armen una distribución de frecuencias, ya saben armarla, pero utilizando los ejercicios de las acciones que vimos en el ejercicio 1, porque eso les quedaría para ustedes. Nosotros vamos al 6, dice, refieres al ejercicio 4, ¿sí? Que era el que recién vimos de cobros de gas, de electricidad y gas, y dice, refírense al inciso B, que es el cuadro de distribución de frecuencia con 7, ¿de acuerdo? Con 7 grupos. Ahí es donde nos pidieron que armemos una distribución con 7 grupos. Y me dice, forme la distribución de porcentaje, frecuencias relativas porcentuales de los cobros por electricidad. Bueno, ¿qué va a pasar acá? A partir de este punto y en los puntos subsiguientes, lo que vamos a hacer es ir completando el cuadro, ¿sí? Vamos a ir completando un cuadro. Le vamos a poner más columnas a este cuadro. ¿Sí? Nosotros partimos de acá, yo lo tengo acá armado al completo. Fíjense. Bueno, fíjense. Nosotros armamos, hasta ahora venimos hicimos, nos pidieron que armemos 7 clases o grupos, armamos los límites de cada grupo, le podemos calcular también, no lo hicimos, pero lo podemos calcular, que esto que se llama punto medio, que es parte de una distribución también de frecuencia, no nos pidieron, pero hay que armarlo, esto se llama punto medio, y que habíamos dicho que este valor x sub i es el promedio de los límites de cada grupo. O sea, yo hice acá 80 más 100 dividido 2 y me dio los 90. ¿Sí? 100 más 120 dividido 2 y me da los 110. De ahí sale el punto medio. Después vamos a ver que ese punto medio lo vamos a usar como si fuera un representante de cada grupo. Entonces,
Básicamente, ¿qué es lo que va a pasar? En vez de trabajar con 50 datos, que era lo que teníamos inicialmente, voy a trabajar solamente con estos datos, con estos puntos medios, ¿sí? Con 7 puntos, con 7 datos, ¿ya? De ahí fíjense que se va a resumir bastante el trabajo. Bueno, la siguiente columna que ya armamos es la columna de frecuencia, ¿sí? Fíjense, esta frecuencia, que era la cantidad de datos que hay en cada grupo, era 4, 7, 9, 13 y demás. Esta frecuencia también se le llama frecuencia en valores absolutos, ¿sí? Es decir, los valores absolutos son los valores, los números, los cuales nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Y lo que me pide ahora es frecuencia en valores, dice, relativo, ¿no? A ver, un segundo, a ver cómo pide. La guía dice, referencia al índice de fórmula, distribución de porcentajes, frecuencias relativas porcentuales. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Vamos de vuelta acá. Me está pidiendo que transforme esta columna de valores absolutos, que la transforme a valores en porcentaje o valores relativos, ¿sí? O sea que yo voy a partir de esta columna y quiere que armemos esta con valores porcentuales, ¿sí? Porcentuales es, eh, un porcentaje es un valor relativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy relativizando un valor o comparando un valor respecto de otro, ¿está bien? Entonces por ahí, ¿cuál sería el cálculo que hay que hacer? Si yo quiero saber a este 4 cuánto le corresponde en porcentaje, yo lo que tengo que hacer es relativizarlo, compararlo con otra cosa, sea el 4. Total. Entonces, 4 dividido 50, y eso, esperen, que voy a poner bien cuenta, me da 0,08%, me da 8%. ¿Cuál sería la interpretación? Bueno, hay de los 50 departamentos, sería, de los 50 departamentos, el 8%, ¿sí? El 8% paga de electricidad y gas entre 80 y 100 dólares, ¿sí? Entre 80 y 100 dólares. Pertenece a este grupo, digamos. El 8% del total pertenece a este grupo. Vayan teniendo en cuenta que acá lo importante es cómo se interpretan estos datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, otro ejemplo. ¿Cómo saqué el 26% acá? Entonces yo hice este 13, que era la cantidad de datos en valores absolutos, hice 13 dividido 50, total, dividido el total, se lo comparo con 50, lo relativizo por 100. Y eso me va a dar 13 dividido 50, me da 0,26 por 100, 26%. ¿Está bien? ¿Esto qué quiere decir? Que el 26% de las facturas de electricidad y gas están en este grupo que está acá, que va desde lo que paga 140 hasta 160 dólares en ese mes. Bueno, eso sería la columna de frecuencia relativa. Fíjense que la nomenclatura es H sub I y entre paréntesis porcentaje. ¿Sí? Esa sería la nomenclatura. Bueno, ¿qué más nos pide? Estábamos en el 7, va siguiendo la línea del ejercicio 1. ¿Sí? Entonces, con los datos del ejercicio 1, forma la distribución de porcentaje relativa porcentual. O sea, me pide lo mismo,
nada más que con los datos del ejercicio 1 que hemos dicho, conectamos la casa. O sea que de acá pasamos al 8, y ahí sigue la línea del ejercicio que estamos haciendo nosotros. Entonces me dice, considere la distribución de porcentaje desarrollada en el ejercicio 6, y me dice, grafique el histograma de porcentaje, frecuencias relativas porcentuales, y grafique el polígono de porcentaje, frecuencias relativas porcentuales. Vamos a ver cómo armamos esas gráficas. Bueno, ahí surgen hasta donde nosotros llegamos con esas dos columnas, con la frecuencia en términos absolutos y la frecuencia en términos relativos. Yo puedo armar lo que se llama un gráfico que se llama histograma. Acá me pide que lo armemos con las frecuencias en términos relativos, por eso es que acá, en el eje de las ordenadas, voy a tomar los porcentajes. Muy bien, voy a ir calculando los porcentajes. Y en el eje de las abscisas, voy a poner los valores de la variable, básicamente los límites de clase. O sea, los límites inferior y superior de cada uno de los grupos que yo armé. Por eso que acá fíjese que empieza con, esto está medio corrido, es 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 y 220, que son los límites inferior y superior de cada uno de los grupos que nosotros habíamos armado. ¿Tá? Entonces yo grafico primero acá abajo, en el eje de las X pongo los límites, en el eje de las ordenadas, de las Y, voy a poner las porcentuales, de acuerdo, bueno, esto va a ir variando de acuerdo a los porcentajes que yo tenga, pero yo lo hice de 5 en 5, porque eso, digamos, me sirvió a mí de acuerdo a los porcentajes que yo tengo. Entonces, fíjense, yo digo, en el primer grupo, que va de 80 a 100, yo tengo el 8%. Bueno, ¿eso cómo lo graficamos? Vamos a hacer una columna, ¿sí? Entonces yo voy a graficar. De 80 hasta 100, voy a armar una columna hasta el valor 8%. Hasta acá, ¿sí? Hasta el 8%. Voy a tirar la ordenada y esa va a ser mi columna, ¿sí? Esta va a ser mi primer columna. Con el resto de los valores voy a hacer lo mismo. Entonces yo, fíjense, de 100 a 120 teníamos, ¿cuánto? A ver, me parece que ya estaba. Teníamos 14%, ¿sí? 14%. Entonces voy a graficar una columna con el que va acá, este es el 14%. Bueno, salió medio chueco, pero entonces voy a ir armando columnas. Y fíjense que un histograma tiene las columnas están pegadas unas a otras, ¿vale? O sea, no es un gráfico de columnas normal, porque en un gráfico de columnas normal, en general, yo lo que voy a tener es esto, ¿sí? Pongamos, ¿sí? Entonces, mis columnas van a estar separadas, ¿sí? En un histograma no pasa eso. En un histograma, estas columnas se juntan, se apilan. Esa es la característica de un histograma. Bueno, si yo sigo armando con el resto, me va a quedar una cosa así. ¿Cuál es la utilidad de armar este gráfico? Y bueno, eh, yo de acá, fíjese, esto es la representación gráfica de mi conjunto de datos. ¿Tá? Entonces, básicamente yo de acá lo que yo veo es eh, los conceptos de mínimo y máximo, es decir, la dispersión o la variabilidad del conjunto lo tengo acá. Porque ya acá yo, fíjense, si yo no tuviera los datos individuales, digamos, si no tuviera el cuadro de dónde salió este histograma,
yo podría decir lo mismo que acá, el valor mínimo es 80 y el valor máximo es 230, ¿sí? Que me dan una noción de la variabilidad. No es exacto, no va a ser exacto, pero yo lo voy a poder interpretar, ¿sí? Otra cosa que veo es la concentración de los datos, es decir, bueno, ¿dónde está la mayor cantidad de datos? Y bueno, yo acá en el gráfico se ve que la mayor cantidad de datos son aquellos, las columnas con más altura. Entonces, acá, en estas tres columnas, está la mayor cantidad de datos. Yo podría decir tranquilamente que la mayor cantidad de departamentos paga entre 140, que es este límite, 80, 100, perdón, 120, ese límite, y este otro límite que está acá, que es 180. ¿Sí? O sea que entre 140 y 180 está la mayor cantidad de departamentos, eh, perdón, la mayor cantidad de departamentos pagan entre 140 y 100 y $180 por mes de gas y luz. ¿Sí? Sería una cosa así. Entonces, este gráfico me da una representación gráfica de cómo están mis datos dentro del conjunto, ¿sí? A dónde se agrupan la mayoría, qué categorías tienen menos datos que otros, cuál es la variabilidad que yo tengo, ¿sí? Esa es la utilidad de un histograma. El otro gráfico que nos pedían es un polígono de frecuencias, un polígono de porcentaje. Fíjense, el polígono de porcentajes básicamente parte de un histograma. ¿Por qué? Porque yo podría, fíjense, yo aquí otro color acá, amarillo. Si yo parto del histograma, ¿sí? Y agarro y marco los puntos medios, o sea, los puntos medios de cada columna, ¿sí? Y a esos puntos medios los uno, ay, me salió ahí un poco mal, por ahí. Entonces yo voy a tener una impresión ya con un gráfico lineal, voy a poder representar mi conjunto de datos a través de este polígono. Ahora, el polígono, según concepto matemático del polígono, el polígono según matemática es un cuerpo en el cual yo tengo una superficie, o sea, un polígono me deja una superficie adentro, es una figura cerrada en el polígono, ¿sí? Entonces yo para que esto sea polígono, lo que se hace es tirar al punto medio siguiente y al punto medio anterior una línea para cerrar este triángulo o especie de curva que yo tengo acá, ¿sí? Entonces, básicamente, yo para armar un polígono de frecuencia, lo que voy a hacer es unir los puntos medios de cada clase, y una vez que tengo eso, genero un punto medio superior, un punto medio inferior, para cerrar esta figura, para que sea un polígono, como dice, como es el concepto en matemáticas, ¿sí? Entonces, esto es lo que va a generar este gráfico de acá abajo. Profe, Sí, entonces sí se lo podría dibujar a los dos en la misma gráfica. sí, se los podría dibujar en la misma gráfica. Lo que pasa es que ya vamos a ver que no va a tener mucho sentido, digamos. ¿Por qué? ¿Para qué sirve que yo arme el polígono? ¿Sí? ¿Para qué sirve que arme esta curva? ¿Sí? Porque yo digo, el histograma es una especie digamos, son columnas juntas, digamos, ¿sí? Son columnas todas pegadas. Ahora, en cambio, un histograma, perdón, un polígono es un gráfico lineal, es mucho más sencillo. Entonces yo, ¿para qué hago este gráfico este polígono de frecuencias?
Porque en un polígono de frecuencia me va a permitir comparar dos conjuntos de datos distintos, que no lo voy a poder hacer en la gráfica en un histograma. Supongamos, fíjense, supongamos que estos son las boletas de luz y gas de Manhattan, ¿sí? Entonces yo quiero agarrar y decir, bueno, comparemos con lo que pagan en Nueva York, en otra ciudad, o en Salta. ¿Sí? Comparemos cuánto pagan de luz y gas los departamentos acá en Salta. Entonces yo podría agarrar y en este mismo gráfico poner, supongamos, otro conjunto de datos con un polígono de frecuencia, supongamos así. Entonces acá tengo, estos son los de Manhattan, y acá tengo los departamentos de Salta, las boletas de luz de Salta, de los departamentos de Salta. ¿Está bien? Entonces, la utilidad con hacer un polígono es que yo voy a poder graficar muchos conjuntos de datos y a su vez compararlos. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si la gráfica hubiera sido así, y yo les pregunto, ¿quiénes pagan más de luz y gas? ¿Los de Salta o los de Manhattan? ¿Usted qué me dice? Salta. Correcto, Salta. ¿Por qué? Y bueno, porque fíjense, esta curva, ¿sí? Va desde acá, que son $110, hasta acá, que supongamos que sean, acá son 240 y acá son 260. ¿Sí? Yo sé que mis departamentos en Salta pagan desde 110 hasta 260. En cambio, en Manhattan van de 70, perdón, sí, a 220. ¿Tá? Por otro lado, yo veo acá la concentración. Yo digo, acá en Manhattan, la mayor cantidad de departamentos están en esta zona, ¿sí? Ahí, que son los que van, decíamos, supongamos, de 130 hasta 170. Pero en Salta, la mayor cantidad de departamentos sería esta punta, que como de acá, está entre los 180, supongamos, y los 210, o 220, ¿ya? Entonces si yo puedo graficarlo en la misma gráfica, eso es bárbaro, porque lo voy a poder comparar, ¿sí? En cambio, si yo quiero comparar y hacer dos gráficas, dos histogramas juntos, se me va a armar un despiole, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense, si yo en este gráfico intentara meter otro, yo te diría primero que las columnas capaz que no me coinciden, capaz que yo voy a tener una columna con un ancho menor acá, y yo voy a tener otra acá, y otra acá, y esto va a tener un color, y esto va a tener otro color, ¿sí? Entonces, hacer esto, comparar con el histograma, es inútil, ¿sí? No está bien, no es claro. Por eso es que se utiliza, o esa es la utilidad de armar un polígono de frecuencias a través de simplificar un histograma trazando, ¿no es cierto?, una línea de los puntos medios. Yo trazo acá una línea, si bien surge del histograma, yo a esto lo puedo sacar, ¿no es cierto?, lo saco a esa línea, lo mando a otro gráfico y me queda así. Y yo ahí sí puedo empezar a contrastar o a comparar con otros conjuntos de datos. ¿Ya? Independientemente de eso, si yo tengo un solo conjunto de datos, yo podría meter acá el polígono, ¿sí? Lo podría graficar acá junto con el histograma, pero no me agregaría mucho, ¿no? En el análisis no me agregaría mucho. Entonces, lo único que haría es tal vez darme otra impresión visual, pero no me agrega mucho más datos que trabajando solo con el histograma. ¿Tá? Bueno, entonces sería histograma y polígono de frecuencias porcentuales. Bueno, ese sería el punto, íbamos en el 6, en el 8, que me pide los dos gráficos.
Bueno, el 9 les pide que hagan los gráficos, pero para los datos del ejercicio de las acciones. ¿Sí? Nosotros lo metemos por la casa. El 10 dice, define esa distribución de frecuencia, dice, forme la distribución de frecuencias acumulativas. Frecuencias acumuladas. Y el B dice, forme la distribución de porcentaje acumulativo. Distribución de frecuencias relativas porcentuales acumuladas. Y después me dice que arme un polígono, pero con las frecuencias relativas acumuladas. ¿Sí? Acumuladas. Veamos cómo es. Volvemos al cuadro que estábamos armando. Bueno, acá estamos. Acuérdense, habíamos llegado a armamos esta columna, y de ahí, con esas dos columnas, hicimos el histograma y el polígono de porcentaje. Ahora me pide que agregue esta, que es la frecuencia acumulada en valores absolutos, ¿sí? ¿Qué significa qué cosa? Acá la notación es F sub I, F mayúscula, ¿sí? Sub I. ¿Sí? ¿Cómo calculo esto? ¿Qué es lo que hago en esta columna? Yo voy a acumular, es decir, voy a ir sumando las frecuencias de cada grupo, desde el primer grupo hasta el último grupo. ¿Sí? Entonces yo voy a decir, bueno, en el primer grupo yo tengo 4 datos. ¿Sí? Entonces yo hasta ahí acumulo 4 datos. Ahora, el segundo grupo tiene 7. Entonces yo digo, bueno, con el segundo grupo, ¿cuántos acumulo entonces? Entonces yo tengo que sumar los 4 del primero, más los 7 del segundo, acumulo 11. En el tercer grupo hago lo mismo. Los 11 que tengo acumulados en el grupo 1 y 2, le sumo los que están en el grupo 3. Hago 11 más 9, 20. ¿Sí? O sea, básicamente voy sumando la frecuencia a medida que yo voy avanzando en los grupos. Y obviamente esto tiene, o sea, si yo hago bien las cuentas, tendría que llegar acá al total de valores que yo tengo en mi conjunto de datos. ¿Sí? O sea que yo, al final, yo voy a acumular 50 datos. ¿Sí? Esa sería la columna de frecuencias acumuladas. Y a esa columna, ¿sí? Una vez que yo la tengo, la puedo transformar en porcentajes. ¿Sí? Entonces me va a generar esta columna de acá, que se llama frecuencia relativa, frecuencia porcentual acumulada, y le llamo acá un título que dice menos D. Ese menos D nos va a ayudar a interpretarlo. Ya vamos a ver cómo. Primero lo calculemos. Entonces, ¿yo qué hago? Digo, bueno, yo tengo dos maneras. Yo digo, bueno, lo tengo que relativizar a esto haciendo 4 dividido el total. 4 dividido 50 por 100. Me va a dar el 8%. ¿Sí? Y la otra forma es trabajar con esta. ¿Sí? Si yo sé que estas son las frecuencias relativas de cada grupo, yo los puedo acumular desde acá también. Entonces yo digo, ¿qué porcentaje hay en el primer grupo? 8%. Entonces acumulo 8%. En el segundo hay un 14%. Entonces, ¿cuánto acumulo entre el primero y el segundo? Sería 8 más 14, 22. O sea, hay un 22% de datos acumulados entre el primer grupo y el segundo grupo. En esos dos. Y sigo acumulando. Más 18, 40. 40 más 26, 66. Y obviamente, si yo voy acumulando así, tengo que llegar al 100%. ¿Sí? Ahora, una vez que yo tengo eso, ahora viene la parte más interesante, digamos, bueno, que es interpretar, ¿no? Porque yo digo, y acá me ayudo de esta frase, menos de. Yo digo, si vamos a los extremos, ¿no? Y yo digo,
este valor, ¿sí? ¿Cómo lo interpretaríamos? Entonces yo diría, bueno, el 100% de datos son menos de, o sea, o es menor a 220, que es mi límite superior. O sea, yo tengo todos los datos son inferiores o son menores o es menos de 220, que es el límite superior. Entonces acá, la interpretación juega, esta columna se interpreta con el límite superior de cada grupo. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, en el otro extremo, el 8% de datos es menor o es menos de 100. ¿Sí? El 66% de los datos es menor a 160. Y así sucesivamente. Si yo lo quiero contextualizar, yo diría, en el último caso, el 100, por ejemplo. El 100% de los departamentos de Manhattan pagan entre electricidad y gas menos de $220. El 8% de los departamentos pagan menos de $100. Y así. ¿Ya? Es bastante sencillo si se ayudan de esa frasecita de arriba. A esa columna menos de generalmente se la acompaña con otra que es más de. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo, a ver, me sirve no solamente saber cuál es la cantidad acumulada hacia valores inferiores, sino también cuál es la cantidad que acumula desde un punto en más, ¿sí? Hacia el final. Entonces, esta columna nos va a servir para interpretar el resto, digamos. ¿Cómo la voy a armar esta columna? Bueno, si yo acá, fíjense, acá yo fui acumulando desde el primer grupo, desde el 8, fui acumulando hasta el último grupo. Y obtuve esto. Yo voy a hacer al revés. Voy a empezar de abajo, voy a empezar de acá abajo, perdón, y voy a acumular hacia arriba. Entonces, por ejemplo, voy a empezar por acá, desde el 6. Digo, el último grupo tiene el 6% de los datos. Entonces voy a empezar a acumular desde ahí, 6% acumulado. El penúltimo tiene un 10. Entonces, entre el último y el penúltimo, si yo lo sumo, voy a tener un 16% acumulado, desde el último hasta el primero. Y voy acumulando así. Fíjense que al final llego al 100%. Fíjense, si yo acumulo de abajo hacia arriba, obviamente, al acumular y ir sumando todo, voy a llegar al 100%. ¿Cómo se interpretaría? Bueno, y acá me ayudo de esta frase más de, y esta columna en la interpretación se la relaciona con la fila de los límites inferiores. Entonces yo, por ejemplo, digo, en el último de los casos, ¿no? Digo, el 6% de los departamentos paga más de $200. ¿Sí? Más de $200. Si voy al primero, ¿cómo sería? El 100%, o sea, todos los departamentos están pagando un importe mayor o más de $80. ¿Sí? Entonces, acá, digamos, esto me sirve a mí como dato descriptivo de la variable que yo tengo. Si yo con este cuadro completo una descripción, y yo ya puedo describir, a ver, dónde están los que más pagan, cuántos son esos en porcentaje, cuántos pagan, entre qué valores y qué valores. ¿Sí? O sea, esa es la utilidad de armar un cuadro de distribución de frecuencia. Hay una aclaración acá que hay que hacer. Primero, dos aclaraciones. Primero, no necesariamente yo tengo que tener muchísimos datos para armar o para poder armar un cuadro de distribución de frecuencia. ¿Sí? Yo con pocos datos, con 20 datos, yo puedo armar una distribución de frecuencias
y mostrarlo, ¿sí? Y armar esto y para saber un poco cómo es la composición adentro. Lo que pasa es que obviamente que si yo tengo pocos datos, va a ser más útil ir a verlos por separado y capaz que podría armar directamente un diagrama de talla y hoja y me va a dar la misma información, ¿sí? Entonces generalmente se asocia a una distribución de frecuencia muchos datos, ¿sí? O sea, te lo asocia, pero no necesariamente yo para armar una distribución de frecuencia tengo que tener muchos datos. Yo puedo armarlo con cualquier cantidad de datos, ¿está bien? Y la segunda aclaración que hay que hacer es que cuando yo armo una distribución de frecuencia y empiezo a interpretar datos desde este cuadro, como este cuadro tiene información resumida, o sea, agrupada, las conclusiones a las cuales yo arribe no van a ser las exactamente correctas, ¿sí? O sea, es decir, si yo me voy al conjunto de datos, eh, lo que recolecté, me voy a dar cuenta que pueden haber diferencias en las conclusiones, ¿sí? Pero ¿a qué se debe la diferencia en las conclusiones? A que yo acá estoy resumiendo los datos, ¿sí? Eh, por ejemplo, si yo les digo y si les muestro a ustedes esta distribución de frecuencia y les pregunto cuál es el menor valor, cuál es el X mínimo. Entonces, si yo no conozco los datos, si yo no tengo información de los datos individuales, yo voy a decir acá, bueno, el X mínimo es 80, porque es el único dato que yo tengo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo me voy a los datos, al cuadro de recolección de datos, te vas a dar cuenta que no es 80 el más chiquito, es 82, ¿sí? Es 82, acá. Eje. Entonces, ¿qué pasó ahí? Y bueno, si yo quise hacerlo más, resumir todo esto y hacerlo más trabajable, ¿sí? Lo resumí, armé grupos, trabajé, perfecto, lo hago más manejable, ¿sí? Lo transformé en este cuadro bonito, ¿sí? Pero eso tiene un costo, el costo es la pérdida de precisión, ¿está bien? Porque una distribución de frecuencias implica necesariamente una pérdida de precisión en las conclusiones, ¿está bien? Y cuanto más grupos armo, mayor es la pérdida de precisión en mi conclusión, ¿está bien? O sea que eso también hay que tener en cuenta al momento de definir la cantidad de grupos, ¿está bien? Bueno. De ahí creo que sigue este gráfico. Bueno, el ejercicio me pedía, dice, una vez que tengo las frecuencias acumuladas en términos absolutos y relativos, ya la tenemos, grafique el polígono de frecuencias relativas porcentuales acumuladas. Este polígono de frecuencias acumuladas tiene un nombre específico, se llaman ojivas. Ojivas. Mm. ¿Cómo hago las ojivas? Bueno, voy a ir, básicamente lo que hago es graficar las dos últimas columnas que yo armé, ¿sí? Las acumuladas. Este, las puedo armar con las acumuladas absolutas o con las acumuladas relativas. En este caso me pide que armemos partiendo de las acumuladas relativas. Por eso que acá, fíjense, pongo H mayúscula. H mayúscula es acumulada y H mayúscula porcentual es relativa, sería, ¿no es cierto? Creo que esa es la notación que seguimos, a ver. Acá. Y H sub i porcentual, se le agrega un más al principio para indicar que acumule del último hasta el primero, o menos si acumulo del primero hasta el último. Sería así. Entonces vamos a ver, ¿cómo grafico esto cada columna? Empecemos por esta, ¿sí? La menos de esta.
El primer dato que yo tengo que graficar es el 8%, ¿sí? El 8. Aquí la interpretación era, yo tengo, hay 8% de datos menos a 100. O sea, yo iba pegado con el límite superior, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es graficar casualmente esos dos valores. En 100 voy a graficar 8%. ¿Sí? En 120 voy a graficar 22. En 140, 40. ¿Sí? Veamos, vamos por paso. El primero sería en 100, 8. ¿No? Vamos a ver el gráfico. Entonces acá, esta sería la columna menos D. Y esta sería la gráfica para la otra columna que se llama más D. Entonces en la menos D yo grafico el 8% que está acá a la altura del 100. ¿Sí? Ese sería mi primer punto. El segundo punto era, creo que era, me lo dictan, no sé si lo tienen por ahí, a ver, ya voy. Fíjese, el primer valor es 8%, el segundo es 14, no, perdón, 8%, el segundo es 22, vamos en esta columna, 8, 22, 40, vamos a ver esos tres. Sería, el 8 sería este, el 22 sería este, que está en el límite superior del otro intervalo, y el 40 sería este, que está en el límite superior del siguiente intervalo, 140. ¿Sí? Entonces, yo, cómo armo la ojiva menos D? Es teniendo en cuenta los valores con los límites superiores, ¿sí? De cada grupo. Por el contrario, como cuando armamos la otra curva, yo voy a trabajar, habíamos dicho, esa curva se interpretaba con los límites inferiores, ¿sí? Entonces vamos a ver. Vamos por este lado, yo digo, voy a graficar, el primer punto a graficar es el 100%, pero con el límite inferior de 80, ¿sí? Si quiero graficar esta, más D. El 100% va con el 80, 92, 100, 78, 120, ¿sí? 100, 92, 78, vamos a ver qué pasa. Entonces, el 100, está acá, lo grafico a la altura del 80. Está acá, ¿sí? Después teníamos un 92 a la altura del límite inferior del segundo grupo, que son los 100. Y así sigue, ¿sí? O sea que la construcción de este gráfico va a depender, ¿no es cierto?, de con qué límites estoy interpretando, ¿sí? Para hacerlo más claro, ¿no? Entonces yo voy a tener estas dos curvas, que son las curvas acumuladas, y acá yo, a ver, ¿para qué me sirve esto? Y bueno, yo digo, yo podría decir, ¿cuántos datos? Pues yo me ubico acá, ¿no? Entonces digo, ¿cuántos, a ver, qué porcentaje de departamentos paga menos de $140? Entonces, claro, me paro acá, tiro para arriba, como es menos D, voy hasta la menos D, y ahí está. El 40%
paga menos de $140, ¿sí? Y yo ya lo tengo ahí disponible, yo puedo interpretar esto, ¿sí? La idea es esa. Bueno, entonces, los gráficos que vemos entonces, hasta ahora son tres: histograma, polígono de frecuencia y polígono de frecuencias acumuladas, ¿sí? O ojivas, que es el otro gráfico, ¿sí? El otro nombre de este gráfico. Bueno, acá el punto 11 me remite a los ejercicios de las acciones que iban a hacer ustedes, así que eso se lo dejo para ustedes. El siguiente me dice: la tabla siguiente muestra la distribución por edades de los visitantes de páginas web en agencias de viajes durante diciembre del 2003, y me da esta tablita. Dice edad de 18 a 24, de 25 a 34, de 35 a 44, 45 a 54, 55 más. Y los porcentajes de valores dentro de esos grupos. Entonces me pide que construya la distribución de frecuencias relativas acumuladas, qué porcentaje de visitantes tenía menos de 45 y qué porcentaje tenía al menos 35. Bueno, esto digamos, es trabajar con los mismos conceptos. Digamos, acá tienen que hacer de cuenta que estos son los límites, digamos, estos son los grupos, ¿no es cierto? Los grupos. Acá tengo el límite inferior del primer grupo, el límite superior del primer grupo, el límite inferior del segundo, el límite superior, ¿sí? Y acá está el porcentaje, esto que sería el H sub I porcentaje. Entonces yo lo que haría es ponerlo en columnar esto, o sea, transponerlo, lo transponemos, ponemos acá en la edad, en una columna, me cayó, ponemos la edad en una columna y en otra columna ponemos el porcentaje y lo trabajaría así, ¿sí? Entonces, ¿qué me pide? Distribución de frecuencias relativa acumulada del H. Yo tengo, a ver, perdón, acá poníamos el H sub I porcentual, acá tenemos que poner el H sub I porcentual, podemos calcular el menos y el más, ¿sí? Y una vez que tengo el menos y el más, estas dos preguntas van relacionadas a interpretar esas columnas, ¿sí? Entonces eso se lo dejo para ustedes, es sencillo. Bien. El 14 dice: los siguientes datos representan la cantidad de suscripciones a revistas profesionales de una muestra de 20 profesionales integrantes de la Comisión de Cursos y Capacitación del Consejo de Ciencia Económica de Capital Federal, ¿sí? Entonces acá, eh, algo importante. Siempre acostúmbrense, cada vez que leamos un- un enunciado, hay que agarrar y preguntarse cuál es la variable. O sea, ¿qué es lo que tengo yo? ¿O qué es lo que representan los números que yo tengo? ¿Sí? En este caso, las variables son, dice, cantidad de suscripciones a revistas. A revistas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Yo le fui a preguntar a 20 profesionales, ¿sí? Acá están los 20. Estos son los 20 profesionales. Entonces yo le pregunté a este, ¿sí? Al profesional
A, ¿cuántas suscripciones a revistas tenía? Y me contestó 2. Yo le fui a preguntar al otro profesional, del vecino de al lado, ¿cuántas suscripciones tenía? Me dijo 5. ¿Sí? Entonces, esto que yo hice recién es lo que hay que hacer para interpretar los datos. ¿Sí? Entonces acá, los numeritos son cantidades de suscripciones a revistas, correspondiente a 20 profesionales. O sea que tengo 20 datos en total. Dice, defina la variable. Esa es la variable. ¿Sí? Determine el tipo de variable. Entonces acá, ¿cuál sería el tipo de variable de acuerdo a lo que ustedes saben de la clase pasada que vimos? Numérica. Correcto, numérica. Y dentro de las numéricas, ¿se acuerdan? Continua. Discreta. Ajá, discreta, ¿no? Acá está el cuadrito. Numéricas, perfecto. ¿Por qué? Porque son números, digamos. ¿Discreta o continua? Discreta. ¿Por qué discreta? Bueno, acá tenemos, ¿no? No puede tomar cualquier valor. En este caso, la variable puede tomar cualquier valor. No. ¿Qué valores no podría tomar? 1,5, 1,3, 0. Perfecto. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces sería variable numérica discreta. Y la escala de medición, no sé si este es un concepto bien teórico, la escala de medición, que eso supuestamente lo deberían haber visto en teoría. No sé si lo llegaron a ver. Bueno, si no lo vieron en teoría, se lo dejo en el Newborn, en el libro, lo dejo para que lo vean en el libro. Está, a ver si lo puedo ver acá. Quiero ver si está en el índice. Está en el capítulo 2, me parece. Acá está. Niveles de medición. Fíjense acá. Dice niveles de medición. Niveles o escala de medición. Página 10. Bueno, para hacer eso, deberían leer esta partecita del libro, esa página, y de ahí, de acuerdo a eso, ponerle ahí qué escala de medición están teniendo. El inciso B dice, forme la distribución de frecuencia y determine las frecuencias relativas, acumuladas y relativas acumuladas. Y bueno, acá, ¿cómo sería esto? Bueno, este es un ejemplo bien teórico que, digamos, es un ejemplo eh, muy didáctico, digamos. ¿Por qué? Porque si yo tengo 20 datos, es lo que decíamos, yo puedo armar una distribución de frecuencia, ¿no es cierto? Pero no sé si tiene mucho sentido, porque yo los datos los puedo tener en la mano, digamos, ¿sí? Los puedo ordenar, los puedo ver tranquilamente en Excel. No me va a hacer falta hacer una distribución de frecuencia. Pero de todas formas se puede hacer. ¿Qué es lo que nos pide? Y nos pide, ¿por qué? Porque acá fíjense, como estamos trabajando con variables discretas, vamos a tener una pequeña diferencia en la forma de trabajar. Pero yo prefiero dejar esto para la parte teórica, ¿sí? O sea, esto es bien académico, bien teórico,
por ahí no va a ser aplicable en un caso de la vida real o en algún estudio que ustedes hagan. Pero de todas formas hay que ver. Dice, me pide que haga una distribución de frecuencia. Entonces yo tengo 20 datos. Yo acá lo que hice es armar grupos de uno, ¿sí? O sea, eh, agruparlos de a un dato, digamos, ¿sí? Entonces yo voy a decir, bueno, ¿qué valores puede tomar el variable? Puede tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces yo voy a decir, bueno, esto es como decir que yo tenga un grupo que vaya desde 0 hasta 1. Este de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, ¿sí? Y como los datos son discretos y no pueden tomar valores acá en el medio, sí, siempre voy a tener un valor dentro de lo que yo pueda tener, digamos, ¿ah? Entonces, digamos, más o menos eso es lo que de esa forma está hecho este cuadro, ¿sí? Teniendo esa lógica, digamos. Entonces, digamos, si bien no son grupos directamente, trabajamos con los valores que puede tomar la variable, ¿sí? Entonces yo digo, calculo la frecuencia, ¿cuántos profesionales tienen una suscripción? Y bueno, hay uno solo, ¿sí? ¿Cuántos profesionales tienen dos suscripciones? Hay tres que tienen dos suscripciones. ¿Cuáles son? Vamos a ver. Vamos acá mejor. Dice, ¿cuántos tienen una suscripción? Bueno, nos ponemos a ver, ¿dónde está el uno? Acá está. Hay un solo uno, ¿sí? ¿Cuántos tienen dos suscripciones? A ver, nos ponemos a ver, acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, y no hay más. O sea que hay tres que tienen dos suscripciones. ¿Cuántos tienen tres suscripciones? Porque hay uno, tres, hay otro, o sea que hay dos que tienen tres suscripciones, ¿ah? O sea, eso sería ir armando la distribución de frecuencias con estos datos. Serían acá. A ver, si yo le pregunto a alguien, a ver, ¿qué quiere decir este dato? ¿Qué quiere decir ese cero? Que no hay ningún dato. Bien, ya sé, pero digo, contextualizado o sea, ¿qué quiere decir? Ya sé que en cero es inexistencia, ausencia de algo, digamos, pero ¿qué significa? ¿Cómo lo interpretas? Profe, significa que no hay... Diga, diga. Que ninguno tiene 8 suscripciones. Hay cero Claro, personas suscritas cada claro, hay cero profesionales, no hay nadie que tenga 8 suscripciones. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, ahí está la diferencia, ¿no? Yo puedo interpretar diciendo, yo le pregunto, ¿qué es esto? Y bueno, yo puedo decir, ese es el número uno. Y yo no estaría diciendo algo erróneo, pero no estaría interpretando el dato, yo estaría observando el dato, yo estaría describiendo lo que veo. En cambio, yo lo que pido es interpretarlo. ¿Qué significa ese uno? ¿Sí? Bueno, con esto puedo armar las acumuladas, es decir, yo acumulo acá, acumulo 1, más 3, acumulo 4. O sea que, a ver, ¿qué significa este número? A ver quién se le anima. ¿Qué significa el 6? Que Que entre hay, el hay 6 profesionales que tienen entre 1 y 3 suscripciones. Ah, ahora sí, perfecto, claro. Hay 6 profesionales que tienen entre 1 y 3 suscripciones, ¿sí? O podría decir menos de 3 suscripciones. ¿Está bien? Perfecto.
Bueno, con esto armamos la porcentual de acá, sale la porcentual y de acá sale la otra porcentual. La porcentual de cada uno de los grupos y la porcentual acumulada. ¿Vale? Entonces ya tenemos aquí ya tengo mi distribución distribución de frecuencia, perdón. Bueno, si yo quiero, acá viene la otra, digamos, diferencia. Si yo quiero graficar esto, ¿cómo lo graficaría? Y bueno, acá, esta columna de acá, nosotros habíamos dicho que en el ejemplo anterior, de esa columna salía el histograma. ¿Sí? Bueno, y el histograma era un gráfico en el cual yo tenía columnas pegaditas. ¿Sí? Bueno, lo voy a hacer de vuelta porque me salió muy chueco. Vamos a tratar de hacerlo lo más así. Bien. Entonces yo acá tengo, y acá decíamos, acá yo graficaba los X, es decir, los valores de los límites inferiores y límites superiores de cada grupo, que básicamente lo que ponía son valores de la variable, ¿no es cierto?, que yo estoy estudiando. Y acá poníamos los porcentuales, ¿sí? Los H sub I, esos porcentuales. Entonces si yo hago este gráfico, yo acá, según la teoría matemática, yo le estoy diciendo al que lee que esta variable, como yo acá, digamos, esta columna involucra toda esta, digamos, toda esta parte, digamos, todo este recorrido de X, yo implícitamente le estoy diciendo que X es continua. ¿Sí? O sea, yo haciendo este histograma, yo le estoy expresando matemáticamente que X puede tomar cualquier valor de la variable. O sea, cualquier valor que esté acá adentro lo puede tomar. ¿Sí? Entonces, que es continuo. Ahora, en este caso decíamos que esta variable era discreta, entonces no sería correcto yo armar una cosa así. ¿Está bien? Entonces, la opción que me queda es armar lo que se llama un gráfico de varas o bastones. ¿Sí? En el cual no hago columnas, ¿sí? No hago columnas anchas, sino hago directamente líneas, ¿sí? O varas. En cada valor acá está corrido, digamos, pero esto debería ir un poco más para acá. Debería estar centrado con el valor. ¿Sí? Pero acá, entonces, la idea sería hacer líneas, y obviamente como estas líneas no las puedo pegotear a todas, si no me quedaría un manchancho, las separamos, y me queda una cosa así. Pero esto lo que me refleja es conceptualmente que tengo una variable discreta. Estaría trabajando variable discreta. Y en el caso del acumulado, cuando antes, fíjense que cuando armábamos el polígono de frecuencias acumuladas, hacíamos esto. Era eso, el menos D, y esto, el más D, una cosa así. Y acá también, yo acá trabajaba con los X, porque acá ponía los límites inferiores y superiores. Acá eran X. Entonces acá también, si yo a esta línea la hago continua, yo estoy diciendo que X puede tomar cualquier valor, ¿sí? Cualquier valor del recorrido este de la variable, cualquier valor. En este caso, como es discreto, no toma cualquier valor, entonces yo tengo que hacer otro gráfico. El gráfico se Profe, llama gráfico, sí, ¿y ahí se puede trabajar con el gráfico de puntos? sí, digamos, claro. Se podría, en algunos libros trabajan el polígono con puntos, casualmente para salvar esto de no mostrar algo que no es, digamos, ¿sí? Se puede hacer por puntos si es que tengo discreto, pero en el caso discreto, si el gráfico aplicable sería este, el gráfico que se llama escalonado, ¿sí? Que es el que vamos a ver acá.
¿Cómo funciona el gráfico escalonado? Bueno, yo empiezo con vamos a ver la tabla de datos. Yo quiero graficar esta columna, ¿no? Entonces yo tengo que graficar el 5% de esto. Y yo el 5% de esto lo tengo con el X1. ¿Sí? Tengo un 5 para el X1, un 20 en el X2. Entonces, ¿cómo hago? Vamos a ver cómo es el razonamiento. Fíjense, mi variable, como es discreta, toma el valor 1, el valor 2, el 3, el 4 y así. Pero no toma ningún valor de acá en medio. Y acá, en el medio de esto no hay nada. No hay nada. Entonces yo dice, el 5%, que es el primer valor acumulado, acá, este 5, esa altura, empieza cuando la variable toma el valor 1, ¿sí? Y se mantiene constante hasta que la variable toma el otro valor, el siguiente valor. Y cuando toma el siguiente valor, ahí recién salta, hace este salto hacia arriba, ¿sí? Y ahí, fíjense, es el 20% del acumulado. Entonces, el acumulado, ahora este acumulado del 20% se va a mantener constante, ¿hasta cuándo? Hasta que la variable tome el siguiente valor, que es 3. Una vez que toma el 3, recién salta. Y seguimos con el mismo razonamiento, ¿ah? Entonces, este gráfico, que se llama escalonado, lo que hace es decirme que la variable con la cual se trabaja es discreta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, el acumulado no varía, ¿sí? En el medio, no varía, se mantiene constante en el medio, mientras la variable no cambia. ¿Estamos? Bien. Bueno, entonces esto sería el punto 14 sería eso. Tal vez, yo les recomiendo que, si bien yo les muestro acá la resolución y todo, traten de también ustedes en la casa, siéntense y ármenlo todo, ¿sí? Porque uno cuando hace el ejercicio, ahí es donde le surgen dudas o confirma ciertas cosas, digamos, que si yo se los digo, ustedes me dicen, bueno, esto es así, y ustedes me dicen que sí, está bien, perfecto. Pero cuando ustedes se sienten a hacerlo, ahí se van a dar cuenta de todos los peros, ¿sí? Todos los peros y las cosas que pueden ser que yo no las haya visto o que no se las haya dicho. Entonces, está bueno sentarse, que cada uno se siente y lo haga. Bueno, el práctico trae en la última actividad que, bueno, sí, es una formalidad, que era ingresar a la plataforma Moodle, en algún momento quedó y ahí quedó ahí. Y el punto 16, hay una cartilla en el Moodle, a ver, hay una cartilla que es un caso que hice yo con el profesor Batista, donde vamos trabajando con todo lo que vamos aprendiendo, ¿sí? Y la idea es que aprovechemos, veamos cómo usamos las herramientas que vamos aprendiendo para conocer una empresa en particular, ¿sí? En este caso es para conocer cómo es el funcionamiento y qué datos tiene la empresa Mastelone. Ahí se trabajó, o sea, los problemas se hicieron utilizando datos reales, ¿sí? Datos de los balances, buscamos datos de los balances, de algunas publicaciones que tiene la empresa y demás. Y está bueno. En algún momento la idea era trabajarlo con ustedes, con los chicos, haciendo talleres o haciendo algún tipo de clases extras, pero este año no lo vamos a trabajar, así que queda ahí a modo de, digamos, de ejercicios adicionales, ¿sí? Nada más que eso. Si ustedes lo quieren ver, lo hacen, si no, no se hagan problema, eso queda como, digamos, como una guía de trabajos prácticos extras, si es que
quieren jugar un poquito más con estadística, digamos. Si en algún momento, digamos, un sábado a la noche, un viernes a la noche, que no tengan nada que hacer, se pueden hacer el práctico, se pueden hacer el caso. Bueno, con eso terminamos el práctico 1. ¿Dónde estaba? Acá. Son 3:40. Bueno, les paso alguna pregunta antes de terminar. ¿Quedó algo pendiente o no? No, me parece que no. Les paso la asistencia entonces y ya los libero hasta el lunes que viene. El lunes que viene vamos a empezar el práctico 3. El práctico 2, no sé si ya les avisaron, o me imagino que sí. El práctico 2, el 2 se lo dio en teoría, ¿sí? Así que el profesor Quiroga les debe haber, se los debe haber dado. Así que eso lo remito a teoría. Nosotros el lunes vamos a empezar el práctico número 3, que ya empezamos a ver, indicadores descriptivos, ya empezamos a hacer cálculos, por lo cual el lunes ya, les pediría que tengan a mano calculadora, o en el caso que tengan a notebook, ya tengan el Excel ahí abiertito, para que corroboremos algunos cálculos, ¿sí? Entonces ya les paso ahora la asistencia con unas preguntitas. Bueno, ahí está, en el chat le puse el link para la asistencia. Así que bueno, si Dios quiere, mándenme, complete la asistencia, y si Dios quiere nos veríamos el lunes. Vamos a ir avanzando con esto, ¿sí? Bueno, espero un ratito a ver si tienen algún problema con la asistencia. El que quiera salir, se va. Buen fin de semana, nos veremos.